El Señor añada bendición a esta palabra. Vamos a hablar el día de hoy bajo el tema ceguera y muerte espiritual del rey Saúl. Ceguera y muerte espiritual del rey Saúl. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Pues la ceguera y la muerte espiritual que tuvo este hombre puso fin a su llamado ministerial. De manera tal que podemos tomar lecciones prácticas, aplicarla a nuestra vida para mantenernos en la asignación de Dios o para fortalecer nuestra intimidad con Dios y librarnos, amén, de caer en una situación semejante a la de Saúl. Sé que leímos varios versos, pero posiblemente hayan personas que no conozcan acerca del llamado de Saúl, así que me era necesario que leyéramos todos estos versos. Algunas de las cosas que quiero resaltar es que Saúl posiblemente vivía bajo la gloriosa vida que llevaba su padre. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia señala que Cis era un hombre valeroso. La Biblia señala que Cis tenía criados, tenía asnas. Y si tenía estas cosas, posiblemente gozaba de un buen terreno, de buena tierra. En otras palabras, era un hombre adinerado. Era un hombre en una buena situación económica. Así que su hijo estaba bajo este cuidado. Ahora la Biblia resalta que ellos pertenecían a la tribu de Benjamín. Y señala que la tribu de Benjamín en ese entonces era la tribu más pequeña de entre las tribus de Israel. Sin embargo, Dios decidió levantar al primer rey de Israel, de esa tribu que para los ojos de muchos podía ser insignificante. Porque si algo nos ha enseñado Dios, que Él llama a la gente de lo vil y lo menospreciado para hacer lo que Él quiere. Amén. Así que en este estado económico o de bonanza se encontraba el joven Saúl. Ahora, es importante que hablemos un poquito sobre esta palabra joven, porque no se refiere necesariamente a una persona de una corta edad. Aunque Saúl tenía en ese momento 30 años, no se refiere, para decirlo así, a un adolescente o a alguien de 18 o 20 años. Ya era un muchacho de 20 años, pero la Biblia habla en este entonces bajo su juventud, no para referirse tanto a la edad, sino para referirse a la fortaleza que tiene como joven para poder representar al pueblo de Israel. Debemos de entender que previo al llamado de Saúl, quien gobernaba a todo Israel era el mismo Dios. Pero el pueblo de Israel quería tener un rey como tenían las otras naciones. Así que aunque no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran un rey semejante a las otras naciones, por cuanto ellos lo pidieron y querían saber qué era la vida bajo el yugo de un rey, entonces Dios le concedió el anhelo de su corazón. Y la Biblia señala que por voluntad divina las asnas de Cis se habían perdido. Y vemos que Cis encomienda a su hijo Saúl que busque las asnas, que trate de encontrarlas y que se llevara alguno de los criados. Saúl toma acción. Aquí yo veo que es un joven obediente a su padre. Y la búsqueda, por lo que vimos, hasta que llegó al encuentro con el profeta Samuel, ya la búsqueda tenía 3 días. Y solamente ir en una dirección recta donde vivía Saúl hacia donde se encontraba el profeta Samuel, aproximadamente eran más de 30 kilómetros. Ahora, si él estuvo en una búsqueda, posiblemente dio vueltas, 3 días buscando y no encontró las asnas. Vemos perseverancia en cuanto a lo que el papá le pidió: busca las asnas. Sin embargo, al no encontrar las asnas, Saúl razona, conociendo el corazón bondadoso de su padre, y dice al criado: quizás
mi padre esté preocupado porque no sabe acerca de nosotros y quizás ya se haya desatendido de la situación de las asnas. Volvamos a la casa de mi padre. En otras palabras, que mi papá sepa que nos encontramos bien. Pero las asnas no la hallamos, pero nosotros estamos bien. Ha pasado un tiempo ya y es menester que lleguemos a donde mi padre. Pero la Biblia señala que cerca ahí de la tierra en que ellos se encontraban estaba un varón de Dios. Había un profeta, no era cualquier profeta, era el profeta Samuel. El último juez que tuvo el pueblo de Israel, profeta y sacerdote, se encontraba en aquel lugar. Y la Biblia señala que los profetas en ese tiempo se le llamaba vidente. Y la gente cuando iba donde ellos iba a consultar acerca de la voluntad de Dios sobre algo. Saúl desconocía que el hombre de Dios estaba ahí, mas su criado lo sabía. Su criado le dice: vamos, para que él nos revele, nos muestre la situación de las asnas. ¿Qué pasó con ellas? ¿Dónde se encuentran? Y yo veo aquí a un Saúl humilde, que está dispuesto a escuchar la voz aún de sus criados. Mire esto. Escucha la voz de su criado y le dice: bueno, vamos. Y como era un propósito divino que lo de las asnas ocurriera, llegaron donde se encontraba el profeta Samuel. Y el profeta Samuel, Dios le había hablado un día antes y le había señalado que iba a llegar un joven al cual le tenía que ungir por príncipe de Israel. Cuando Saúl dialoga con Samuel, Samuel lo hace quedarse en el lugar y le dice: mañana te voy a revelar lo que hay en tu corazón. Y así fue. Al día siguiente le reveló la situación de las asnas, le habló de que él iba a ser el príncipe de Israel y le dio unas señales, las cuales la Biblia nos demuestra que cada señal se cumplió. Podemos ver a un Saúl que en el principio no quería aceptar la responsabilidad de ese rey. Veo nuevamente la humildad y decir: de la tribu de Benjamín, la más pequeña. Un Saúl humilde, un Saúl que reconoce que el cargo que se le iba a asignar, realmente él por sus propias fuerzas no lo podía llevar. Aunque su hermosura, porque dice que era un joven hermoso y era un joven que era más alto, tenía una gran altura, o sea, era más alto que la gente del pueblo. A pesar de que su apariencia era buena y era la apariencia que esperaban ver los que pedían a Dios un rey, Saúl en sí mismo entendía que esa era una asignación muy grande para él. Veo humildad. O sea, resalto esto porque yo quiero que usted vea un antes y un después de la vida de Saúl. Cómo él se encontraba, qué sucedió cuando él estaba bien y qué ocurrió para que él cayera en una situación de ceguera y muerte espiritual, que diera conclusión a su llamado ministerial. Así que el profeta Samuel, además de revelarle que él iba a ser un príncipe de Israel, le dijo que él iba a llegar a cierto lugar y cuando llegara ahí se iba a encontrar con una compañía de profetas y que él iba a profetizar. Y eso ocurrió. Usted sigue leyendo el capítulo 9 de Primera de Samuel y el capítulo 10 y va a entender que Saúl fue lleno del Espíritu de Jehová. Mire esto, fue ungido por el profeta Samuel. Fue lleno del Espíritu de Jehová, profetizó y posteriormente, cuando tenía que ser revelado al pueblo quién iba a ser el rey de Israel que Dios había escogido, la Biblia muestra que Saúl se escondió.
Mire la humildad. Él no quería ese cargo. Se sentía insignificante para llevar esa responsabilidad. Hasta el momento podríamos decir que es una actitud que todo hombre o mujer que Dios llama al principio debe sentir, experimentar un temor. Mira lo que Dios me está llamando. Mira lo que Dios quiere que yo llegue a ser. Pero al final el profeta Samuel ora a Dios y Dios le revela dónde estaba Samuel oculto. Dónde estaba Saúl oculto, corrijo. Llaman a Saúl, lo ungen y la gente del pueblo lo proclama rey. Dice el rey, el rey, el rey. O sea, la gente al ver al joven, al ver su altura, al ver que su padre era valeroso, que su padre era adinerado, decían, hey, aunque es una tribu pequeña de donde viene este muchacho, él es el rey. Él es el rey. Tremendo. Saúl, podríamos decir que aunque inició con temor, todo lo que comenzó a acontecer a su vida era bueno. Ahora, habían ciudades de Israel las cuales no conocían acerca de esto que había acontecido. Entre ellos, los moradores de Jabes de Galat. Y la Biblia muestra en el capítulo 11, para los que están tomando nota, que en una ocasión los amonitas hablaron contra los de Jabes de Galat, que querían sacarle los ojos, querían hacerlo siervo de ellos. Y los de Jabes de Galat tuvieron temor, pero dijeron, danos oportunidad de consultar quién puede salir por nosotros. Y la Biblia menciona que esta noticia llegó al hombre recién ungido. Y el Espíritu de Dios vino sobre él cuando escuchó esta noticia. Y se airó, tuvo una ira santa. Y Dios le dio una sabiduría para que, a pesar que la mayoría del pueblo tenía temor de los amonitas, tomaran confianza y fueran con él a vencer a los amonitas. Ay, Dios mío. Para que usted pueda ver el respaldo divino sobre el hombre que Dios llamó. Tremendo. Y así Dios trajo victoria en Israel sobre los amonitas, que se sentían en una posición que podían amedrantar a los israelitas y que podían hacer con ellos lo que le diera la gana. Pero Dios había ungido a Saúl, y Saúl, vino el Espíritu de Dios sobre él y trajo victoria al pueblo. Hasta ese momento vemos algo tremendo que estaba ocurriendo en la vida de Saúl. Algo que quiero resaltar es que Saúl fue rey de Israel por 42 años. Dios lo llamó a los 30, lo ungió y duró 40 años, 42 años en el reino. De esos 42 años en el reino, podríamos decir que los primeros años inició bien. Pero por más de 16 años, no puedo decirle el número con exactitud, pero por más de 16 años reinando, no lo hizo según Dios. Ay, Dios mío. 42 años en el reino, inició bien, pero los últimos años o la mitad de sus años en el reino lo hizo no conforme la voluntad de Dios. Y pudiéramos señalar varias cosas, pues la Biblia nos habla acerca de Saúl un poco más de 14 capítulos en el libro de Primera de Samuel. Nos habla un poco más de 14 capítulos. Sin embargo, no todo el capítulo habla acerca de Saúl y sus hechos, también habla de otras cosas. Así que comparando la vida de Saúl con un David, que posiblemente vamos a hablar de él la otra semana, la Biblia ocupa menos capítulos que la vida de David. Sin embargo, nos permite ver algunas lecciones prácticas para que comprendamos un hombre que fue llamado por Dios
porque los hombres pedían un rey, un hombre que fue ungido, un hombre que llegó a profetizar y un hombre que, según otro capítulo, señala que tumbó los lugares altos y acabó con la adivinación y la brujería. Era un hombre que inició bien. Sin embargo, se dejó contaminar y fue afectado espiritualmente y comenzó a secarse, comenzó a morir espiritualmente hablando. Y una de las razones, y no necesariamente esto sea el mejor orden, pero yo lo quise mencionar en este orden, una de las razones o detonantes de la ceguera y la muerte espiritual de Saúl fue como número uno, que era un hombre de escasa intimidad con Dios. Ay, Dios mío. Era un hombre de escasa intimidad con Dios. Cuando usted ve el capítulo 13 de Primera de Samuel, notará en el verso 1 que habían pasado 2 años en que él había sido ungido por rey. Y en el capítulo 14, versículo 35, notará que fue la primera vez que Saúl levantó un altar a Jehová. Ay, Dios mío. Más de 2 años reinando y el primer altar que levanta a Dios. ¿Cómo que Dios te llama, hombre? Mujer, Dios te llama, te quiere usar, quiere que le sirvas, quiere que seas de bendición. Tienes una carga grande sobre tus hombros, pero eres alguien de escasa intimidad con Dios. Si tienes escasa intimidad con Dios, vas a ser como aquellos que dicen: de oídas te había oído, mas mi corazón está lejos de ti. Y así hay gente que conoce a Dios de oídas, pero no porque tiene una intimidad con Dios, no porque conoce a Dios. Es gente que como que le enseñas las tablas de multiplicar para que las digan de memoria, pero no entienden por qué al multiplicar 3 por 3 se llega a 9. Es como alguien que se aprende las cosas de memoria, pero no tiene la esencia. Así es todo aquel que no tiene una relación con Dios. Y consideré colocar este como el detonante número 1 de la ceguera y la muerte espiritual de Saúl, porque es menester que todo aquel que se acerca a Dios, que le cree a Dios, tenga intimidad con Él. Después de 2 años, el primer altar a Dios. Y yo creo que Saúl conocía de la ley de Dios, porque era algo que tenían que educar los padres, amén, a los hijos. Y si sí era un hombre valeroso, un hombre acaudalado, él tenía que haber educado a su hijo en cuanto a la palabra. Y posiblemente por esto fue el que él tumbó los lugares de idolatría. Fue por eso que él alejó la adivinación, la hechicería. Había aprobado una ley de que eso no estuviera entre el pueblo de Israel. Posiblemente era por eso. Él conocía de la ley. Pero si usted lee los pocos capítulos que hablan acerca de la vida de Saúl, difícilmente va a encontrar que era un hombre que oraba a Dios. ¿Cuándo consultó a Dios? Cuando el criado le dijo: allá hay un varón de Dios, allá podemos consultarle acerca de Dios, vamos a él. Y él fue y consultó a Dios. Pero no se ve más que él haya consultado a Dios. Hay otras expresiones ahí, pero tienen otro contexto. Amén. Pero era un hombre de escasa comunión con Dios. Segundo, era un hombre de fe muerta. Inició bien, pero luego su fe fue muerta. Era una fe sin obras, como dice Santiago. La fe sin obras es muerta. ¿Por qué quise llamarlo fe muerta? Porque hay gente que sí dice: tengo fe en Dios, conozco la palabra de Dios, sé que Dios puede hacer esto, pero su fe es muerta.
es una fe sin obras. Y la fe muerta de Saúl está relacionada hacia su confianza hacia el porvenir, su confianza hacia el futuro. Ahí mostraba él de que no tenía fe. Y me pareció interesante señalar este punto, porque hace unas semanas atrás estuve hablando con un joven que estaba complicado en cuanto a tomar una decisión, y daba vuelta y vuelta y razones por las cuales no tomaba la decisión. Tenía dos decisiones que tomar: lo tomo o no lo tomo, pero estaba indeciso, y la decisión lo hacía cargar con ansiedad. Y si tienes ansiedad, estás inestable, te sientes mal, no puedes conciliar bien el sueño. O sea, pueden ocurrir distintas cosas. Si tienes inseguridad acerca del futuro, si quieres tú tener el control del futuro, de todo lo que va a acontecer más adelante, y por eso no puedes tomar una decisión, o por lo que ves hoy te limitas a hacer las cosas, o dejas de creer a Dios por lo que hoy estás viendo, por lo que hoy estás experimentando, eso habla de que tu fe es muerta. Y yo quiero que usted vea eso en 1 Samuel capítulo 13, versículo del 5 al 14. La Biblia señala: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Bet-Aben. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, o sea, salían huyendo. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Santo. Mire esto. ¿Por qué hablo de fe muerta? Porque si él hubiera tenido intimidad con Dios, a nivel de fe, estuviera activo, hubiera recordado de que Dios un día liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando no tenían recursos, ¿cómo salir de la aflicción de Egipto? Dios lo había sacado con mano poderosa. Cómo Dios sustentó a su pueblo en el desierto y le dio a probar maná, comida que nadie había probado, nadie había comido. Cómo cuando tenían sed Dios le dio agua de la peña. Cómo la nube de gloria lo seguía de día y la columna de fuego de noche. Si él hubiera tenido relación con Dios en medio de esa oposición del pueblo filisteo, él tenía que haber entendido que más son los que están con él que los que están en contra. Él tenía que entender que Dios está con él como poderoso gigante.
y que no tenía por qué temer. Ay, Dios mío. Quizás le iba a costar darle confianza al resto del pueblo, pero si él como rey se hubiera parado firme en la confianza en Dios, hubieran prevalecido. Pero no, su falta de fe lo llevó a hacer cálculos del porvenir. ¿Cuál era el porvenir? El porvenir era: vamos a morir en este lugar, vamos a morir en este día. Y él vio que la gente que estaba con él ahí temblaba de miedo. Él vio que gente del pueblo desertaba, seguramente los que estaban en el ejército con él, desertaban, se iban. Él tenía que esperar 7 días. Cada día tiene 24 horas. Él tenía que esperar las 24 horas del 7º día. Pero el temor, la ansiedad, la falta de fe lo llevó a asumir un rol que no le correspondía. Ay, Dios mío. Cuando usted ve el capítulo 9 de Primera de Samuel o el 10, usted notará que cuando él fue ungido, el profeta Samuel había dicho: haz todo lo que venga en tu mano porque Dios está contigo, hazlo todo. Pero hay que entender, iglesia, que aunque Dios te unja para que tú hagas todo, no puedes hacer lo que no te corresponde. Ay, Dios mío. No puedes hacer lo que le corresponde a otro. Puedes hacer todo lo que está bajo tu rol, todo lo que Dios ha puesto bajo tu mano. Eso lo puedes hacer. Sin embargo, por la falta de fe, y esto fue lo que le dije al joven: me estás dando vuelta con tantas cosas, pero tú estás mostrando es que no tienes fe en Dios. Si tú eres creyente, ¿por qué quieres controlar lo que va a ocurrir en el futuro? Si viniera cosa mala, si no se dieran las cosas como tú esperas, Dios sigue estando contigo. Es que no tienen que ocurrir todas las cosas como nos las esperamos. Al final Dios va a estar con el que Él llamó. Al final Dios va a estar con su ungido. Al final Dios va a estar con sus hijos. Independientemente de lo que veas hoy con tus ojos sea oposición. Independientemente que hoy la gente se está alejando de ti, te está abandonando. Dios prometió estar contigo. Persevera en su palabra y vas a ver la victoria. Vas a ver la victoria. Vas a ver la victoria. Pero hay que perseverar en la palabra de Dios. Por eso que me gusta siempre decir que Dios puede salvar con muchos o con pocos. Eso lo dice la Biblia. Dios puede salvar con muchos o con pocos. Aleluya. Ahora, el contexto de Saúl era un contexto de guerra. Amén. Quizás tu contexto no sea el mismo. Quizás sea una situación económica, un tema de salud, un tema de estudios, un tema de papeles. Algo que tú estás esperando de parte de Dios, algo que le estás creyendo a Dios. No importa cuál sea tu contexto, el Dios que está contigo fue el Dios que estuvo con el pueblo de Israel. Ay, Dios mío. Fue el Dios que llamó a Saúl, fue el Dios que llamó a David, fue el Dios que envió a su hijo unigénito y lo ungió con el Espíritu Santo, y una vez muerto lo resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es que aunque en tu contexto te hayan dejado solo, aunque en tu contexto no sientas que están las mejores personas al lado tuyo, déjame decirte que Dios está contigo. Aleluya. Y si Dios está contigo, tu final es la victoria. Tu final es el mejor. Aleluya. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Saúl había sido ungido, lleno del Espíritu de Dios. Tuvo por un tiempo trayendo libertad, victoria sobre el pueblo de Dios. Amén.
sobre esos enemigos que afrentaban al pueblo de Dios. Lo estuvo haciendo. Pero como todo líder, como todo hombre de Dios, como todo hijo de Dios, un día fue confrontado. Y fue confrontado en la seguridad que tenía en los números, en la gente. Y ahí mostró su falta de fe y desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios porque no esperó a quien tenía que ofrecer el sacrificio. El sacrificio que hizo era un holocausto y una ofrenda de paz. Toda la Biblia o todo el Antiguo Testamento habla mucho de holocausto y ofrenda de paz. Pero podríamos decir que era un acto donde ellos iban a demostrar a Dios o iban a mostrar su confianza en Dios. Hago este holocausto y esta ofrenda de paz porque tú eres mi Dios. Hago esta ofrenda de paz porque sé que a pesar que estoy en oposición, tú estás conmigo. Él quiso ministrar, o más bien ministró este holocausto, pero no le correspondía. Por eso cuando llegó el profeta Samuel le dijo, locamente has hecho. Si no hubieras hecho esto, tu reino te hubiera sido confirmado. Santo. Muy relacionado a la falta de fe y a esto que vimos está la desobediencia, que es el otro detonante de la ceguera y la muerte espiritual, la desobediencia. En este capítulo 13 desobedeció la voluntad de Dios, pero también podemos ver esto en el capítulo 15, versículo del 1 al 11. Bueno, realmente son varios versículos, pero vamos a leer al principio hasta ahí. Luego vemos otros versos. Primera de Samuel, capítulo 15. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiera a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él y mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Oiga esto, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Vamos a leer de versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, hablando de Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo,
como tu espada dejó sin mujeres, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Sería bueno que usted en su casa lea todo el capítulo 15, que es una bendición. Salté varios textos muy poderosos, pero tomemos el contexto de lo leído para señalar que el detonante de la ceguera y la muerte espiritual de Saúl fue la desobediencia. No sé cuántos años ya habían pasado de reinado de Saúl, pero Dios envía al profeta Samuel, les dice que le va a dar la victoria sobre Amalek, porque Amalek se opuso al pueblo cuando subía de Egipto. En otras palabras, ya Saúl tenía confirmada la victoria, pero la Biblia resalta con la cantidad de hombres que subió el rey. Y eso me deja ver de que una vez más él confía en la cantidad de gente. Mientras haya un número grande de gente, entonces él cree que tiene la victoria. Pero si el número es pequeño, él siente que va a perder, tiembla, y la gente sale huyendo. Pero la gente fue contra Amalek, aunque era un oponente grande, porque se sintieron confiados. Ahora, realmente Dios le dio la victoria sobre Amalek, pero no obedeció la palabra de Jehová. Saúl quiso mostrar al profeta Samuel en unos textos que no leímos que él obedeció a Dios, que él hizo esto, hizo lo otro, pero no mató a Gad, al rey, y no mató a todo el rebaño, no mató todo lo que Dios le pidió. Y yo quiero que usted entienda, como dije en una prédica hace años atrás, que la obediencia media es desobediencia. Santo. Una obediencia parcial es desobediencia. Y como hijos de Dios, no podemos vivir bajo la palabra parcialmente. Esto sí lo creo, esto no. La Biblia me manda que no deje de congregarme, ok, no dejo de congregarme. Pero también la Biblia me manda que perdone a mi hermano 7 veces 7. La Biblia también me manda esto, me manda lo otro. Y si no vivo eso, entonces estoy parcialmente. No podemos vivir parcialmente porque caeríamos en la condenación como cayó Saúl, de ir precipitándonos a una muerte prematura o a una muerte espiritual, a que el fluir de Dios ya no esté en nosotros como lo estuvo un tiempo. Dios no te quiere usar unos días nada más, Dios te quiere usar todos los días de tu vida. Dios nos quiere usar, pero Saúl desobedeció a la palabra de Dios. Me llama mucho la atención de que la Biblia señale de que Saúl se separó en aquel momento de Samuel y nunca más lo vio. Nunca más se vieron. Saúl seguía profetizando en otro lugar, seguía sirviendo en otro lugar, levantando holocausto, ofrenda de paz en otro lugar, pero nunca más al lado del rey. Ay, Dios mío, eso es estar lejos de Dios. Eso es estar lejos de Dios. Porque el sacerdote es el que media entre Dios y los hombres. Porque el sacerdote es el que estaba encargado de presentar las ofrendas aún por el pecado, por la culpa. Era el sacerdote que tenía ese rol. Pero señala la Biblia que estos hombres más nunca se vieron, dándonos fuerza al hecho de que Saúl no tenía tanta intimidad con Dios. Si en otro lugar había una reunión espiritual, ahí no estaba el rey.
me llama también la atención la soberbia de Saúl. Porque él reconoce que pecó. Le dice al profeta Samuel: sé que pequé, pero hónrame delante de los hombres que vinieron conmigo. Mira tú, en otras palabras, recibí un regaño de parte tuya, un regaño de parte de Dios, pero que mis hombres no sepan que yo estoy mal delante de Dios. Hónrame delante de ellos y adora a Dios ahí. Entonces puede haber gente que adora, entre comillas, a Dios, pero con un corazón no arrepentido. Ay, Dios mío. Y esta es la cuarta razón o detonante de una ceguera y una muerte espiritual. Un corazón no arrepentido, un corazón soberbio. Pongamos por ejemplo que en el año 20 él cometió este pecado. No sé en qué año fue, quizás le estoy poniendo muchos años, pero digamos que en el año 20 de su reinado él cometió este mal. Reinó 42 años. Estaríamos suponiendo que estuvo 22 años sirviendo a Israel con un corazón no arrepentido. Ay, Dios mío. Con un corazón soberbio. Porque anteriormente, cuando no había encontrado las asnas, el siervo le dijo: vamos a consultar al varón de Dios. Y ahí él iba. Fue. El siervo le dijo: tú tienes que llegar a un lugar alto y allá te vas a encontrar con una compañía de profetas y vas a profetizar. Él caminó hacia allá, vio a los hombres de Dios y profetizó. El Espíritu de Dios vino sobre él y trajo victoria sobre los enemigos de Israel, sobre los amonitas. Pero llegó un tiempo en que se perdió el Saúl humilde. Se perdió el Saúl que estaba dispuesto a ser sencillo ante Dios. Y comenzó el fin de su caída, el principio de su caída, que es la soberbia. Un corazón no arrepentido. Si usted ve los demás capítulos ahí de primera de Samuel, notará que cuando ya Dios le dijo que lo había desechado y se había buscado un varón conforme a su corazón, y él supo que habían ungido a David por príncipe de Israel, lo correteó aproximadamente 16 años. Entre 15 a 16 años David estuvo huyendo de Saúl porque lo quería matar, porque no quería que otro más gobernara, quería mantenerse en el poder. Un corazón no arrepentido. Pero la Biblia señala en el capítulo 16, verso 14 al 15 de primera de Samuel, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo lo perturbaba de parte de Jehová. ¿Cuándo? Cuando ungieron a David por rey. 16 años sirviendo sin el Espíritu de Jehová. Y así hay gente hoy que quiere servir a Dios sin su espíritu, que quiere honrar a Dios sin su espíritu, que quiere caminar según Dios sin el Espíritu de Dios. Si es con el Espíritu de Dios, iglesia, que vamos a tener la victoria. Si es con el Espíritu de Dios, el arma, la herramienta que necesitó la iglesia primitiva para llegar el evangelio hasta lo último de la tierra, es el Espíritu de Dios. Lo que Jesús dijo: les voy a dejar el Espíritu Santo, no lo dejaré huérfanos. Él estará con ustedes. El Espíritu de Dios. No podemos vivir sin el Espíritu de Dios. Por eso no podemos contristar al Espíritu Santo. En este tiempo no es igual al tiempo de Saúl. En el tiempo de Saúl el Espíritu de Dios venía eventualmente sobre un líder, sobre una persona, mientras estuviera en el orden de Dios. Pero cuando se apartaba de Dios, Dios quitaba su espíritu de él. Hoy el Espíritu de Dios viene sobre los hijos de Dios, sobre el que ha aceptado a Jesús. Pero el Espíritu Santo de Dios, aunque esté en uno, si la persona anda en pecado, anda en desobediencia y llega a tener ceguera espiritual, el Espíritu Santo va a estar contristado en usted. Y si usted está envuelto en pecado y en sinvergüenzura, difícilmente va a entender cuando el Espíritu Santo le está llamando y lo quiere convencer de pecado. No podemos perder la humildad. No podemos perder la sencillez
No podemos dejar de reconocer que con nuestras propias fuerzas no podemos liderizar, no podemos hacer las cosas en el orden de Dios, sino que necesitamos de Dios, necesitamos intimidad con Dios, necesitamos su presencia, necesitamos consultar a Jehová. ¿Qué tú quieres, Señor? Se necesita. Es triste saber que Saúl tuvo más de 16 años sirviendo al pueblo de Dios, pero no en el orden de Dios. Y usted sabe cuál es lo terrible. Cuando usted lee el capítulo 28 de Primera de Samuel, del verso 3 al 11, donde él va a consultar una divina. Él había destruido los altares, había puesto una ley para que no consultaran a brujos ni hechiceros. Pero cuando pierdes el temor a Dios, estás dispuesto a consultar brujos, estás dispuesto a buscar profetas en todos lados para que te hablen lo que tú quieres saber del futuro. Ay, Dios mío. Y dijimos el martes pasado que la palabra de Dios es la profecía más certera, y que no podemos estar saliendo de iglesia en iglesia buscando profecía. Tienes que quedarte en la iglesia donde sientes que Dios te llamó. Perseverar ahí. Séle fiel a Dios. Si sabes que predican palabra de Dios, si sabes que el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar, si sabes que Dios tocó tu corazón en ese lugar, entonces persevera en ese lugar. Persevera. Mire esto, el verso 3. Recuerde que en todos los años él no buscó a Samuel. Pero mire esto, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Nuevamente tuvo la prueba, la guerra ahí. Y dice la Biblia, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa, verso 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: mire este hombre sin Jehová y jura por Jehová. Ay, Dios mío. Diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¡Ah, santo! Samuel vivo nunca lo fue a consultar. Una vez se separó por su soberbia, por su arrogancia. Ahora nuevamente se encuentra en aprieto por el mismo contexto contra los filisteos, el mismo temor, la misma lucha. Y ahí, después de tanto tiempo sin comunión con Dios, ay, Dios mío, después de tanto tiempo con un corazón soberbio y no arrepentido, ahora en su dificultad intenta buscar a Dios. Y Dios no le responde ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. La Biblia no señala si él quiso consultar a Dios más de un día, pero seguramente el miedo le impidió seguir clamando a Dios hasta que Dios le respondiera.
y decidió buscarse otra solución. Y me es pertinente señalar esto, iglesia, porque hay veces que Dios calla de amor. Ay, Dios mío. Hay veces que Dios calla, pero por amor. Hay veces que Dios calla para darnos la oportunidad a la reflexión y analizar nuestro corazón, para ver si está según Dios, para ver si tenemos la fe de seguir creyéndole a Dios, o si estamos con soberbia y con un corazón no arrepentido. Porque si estamos con soberbia, ese es el momento para derramarnos delante de Dios y decirle: Padre, perdóname. Perdóname mi desobediencia. Perdona mi pecado. Quiero que vuelva tu unción en mí. Quiero que tu espíritu vuelva a mí. Acepto que ungiste a otro, pero mientras esté aquí en el reino, lo haré bien. Pero no fue así, iglesia. Inmediatamente que vio que Dios no le habló, en un lapso posiblemente de 24 horas que ni en sueño Dios le habló, comenzó a buscar una divina y a un brujo. La Biblia es la palabra más certera. Claro, en ese entonces Saúl no tenía todo lo que tenemos hoy aquí, pero tenía la ley de Moisés, sabía la historia de Israel, sabía quién era Jehová, pero no creía en Jehová. Porque hay gente que aunque sabe que Dios lo puede hacer todo, no cree en ese todo que puede hacer Dios. Ay, Dios mío. No lo cree. Sabe que Dios todo lo puede. Está lleno de conocimiento, pero falto de relación. Ay, Dios mío. Y cuando estás falto de relación, tu ansiedad, tu falta de fe se evidencia que no estás dispuesto a esperar más tiempo en Dios. Y yo entiendo que es que uno se sienta desesperado. Yo entiendo. Tengo 4 meses que no tengo un empleo. Y hay veces que llega a mi mente la lucha de decir, no, quizás no habrá dinero, y pensar de que estoy metiendo currículum, aplicando y no me llaman, no me convocan. Y yo pensando, ¿será que aunque tengo esta licenciatura no me sirve? Aunque tengo estos seminarios no me sirven. ¿Será que están pidiendo más y no estoy actualizado? Pero llego y digo: Edwin, ¿qué pasa? Tú tienes fe en Dios, espera en Dios. Y no necesito que Dios envíe un profeta para hablarme, decirme que tiene mi empleo. No necesito que Dios venga y me hable por medio de un profeta y me diga: ten paz. Porque su palabra me enseña a confiar. Su palabra me enseña a esperar. La historia me enseña que Él es un Dios que responde. Que Él es un Dios donde puedo guardar. La Biblia y la relación con Dios nos fortalece, nos hace ignorar la realidad que nuestros ojos naturales están evidenciando. Por eso Elías le dijo a su siervo: más son los que están con nosotros que los que están en contra. Tú estás viendo ese ejército. Yo voy a orar para que Dios abra tus ojos, para que se te vaya la ceguera espiritual. Porque cuando abra tus ojos verás los ángeles. Verás que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Verás que aunque parezcan muchos a nuestro alrededor, no nos podrán tocar, no nos podrán destruir. Ay, iglesia, no te va a faltar el pan a alguien que lo reciba. No te va a faltar el empleo. No te va a faltar la salud. No te va a faltar la victoria. Espera en Dios. Esos papeles que esperan van a llegar. La justicia va a llegar. Espera en Dios. Espera en Dios. No estés correteando profeta. No sueltes la fe para consultar a un adivino. Porque la gente se cansa de esperar en Dios. Mejor dicho, se cansa de confiar en Dios. Cuando te cansas de confiar en Dios,
entonces buscas la opción diabólica, que te digan cualquier cosa inmediatamente. Y cuando estás en ese nivel de ignorancia, cualquier cosa que te digan lo crees. Ay, Dios mío, y ahí está el error. Ahí está la caída. Pero si eres alguien temeroso, no te vas a dejar mover por cualquier profecía. La Biblia habla que antes de la muerte del rey Acab, Josafat, rey de Judá, se unió con Acab, rey del norte, para hacer una alianza. Y ellos tenían que salir a vencer a sus enemigos. Y la Biblia muestra que estaba Acab con su pocotón de profetas que no eran de Jehová, y le estaban profetizando: sube, vas a tener la victoria, sube. Y había uno loco ahí que tenía unos cuernos y decía: así acornearás a tus enemigos, así los matarás, así los vencerás. Pero Josafat, que gobernaba bajo el reino de Judá, a pesar que quería hacer alianza con Acab, a pesar que quería hacer las paces con Acab, le dice a Acab: espérate, no hay aquí algún profeta de Jehová. O sea, lo que estoy viendo es esta gente que habla locura, gente que habla lo que tú quieres oír. ¿Habrá algún profeta de Jehová en este lugar? Y sale de la ignorancia Acab. Mire esto me parece sorprendente. ¿Cómo tú mismo te crees tu mentira? Ay, Dios mío. Acab se había creído su mentira de su profeta falso, y los profetas falsos le decían: vas a tener la victoria, y ahí lo creo. Pero cuando Josafat lo hizo pensar: habrá un profeta de Jehová, veo aquí más de 300 hombres profetizando que la victoria. Habrá un profeta de Jehová, y dice: sí, hay uno allá, se llama Ocosías, pero él nunca me profetiza bueno, él siempre me profetiza mal. Llámalo, él es el profeta de Jehová, llámalo. Hoy en día hay gente que está buscando profecía de que vas a estar en victoria, de que Dios te va a entregar una casa amueblada, de que tus cuentas van a ser canceladas, de que vas a tener mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa. Gente profetizando vanidades, vanidades. No hablando el evangelio de verdad. No hablando de que hay que alinearse a Dios, de que hay que perder esa ceguera. Hay que romper con esa ceguera. Hay que romper con esa idolatría de los hombres. Hay que perder esa confianza en la carne. Porque Saúl creía en los números. Veo mucha gente allá, aquí somos pocos, vamos a perder. Tengo muchos acá y hay pocos, vamos a ganar. Gente confiando en el razonamiento. Pero yo he decidido confiar en Dios. En Dios, en Dios, en Dios, en Dios he puesto mi confianza. David dijo: joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Santo, ¿cuántos van a esperar en Jehová? Y no necesariamente tiene que ver de que estés en desobediencia para que Dios no te responda audiblemente. Puede estar en el orden de Dios y querer consultar algo que realmente se aplica nada más a tu vida, pero no está en la Biblia, y no necesariamente Dios te tiene que responder sobre eso. Pero aunque Dios no te responda, no puedes perder la fe. Tienes que mantenerte la fe. Y si alguno aquí se siente que ha fallado a Dios, que ha perdido la unción, que tiene el Espíritu de Dios contristado, no muera como Saúl. Haga como David. David dijo: mientras callé se envejecían mis huesos, pero una vez que hablé, una vez que me puse a cuenta con Dios, todo cambió. Todo cambió. Ponte a cuenta con Dios. Ponte a cuenta con Dios. Y Él está dispuesto a perdonar tu pecado, por muy sucio que sea. Aunque haya sido por el suceso más impactante, aunque hayas caído en la peor porquería,
Dios está dispuesto a rescatarte. Acompáñeme sobre sus pies. Gloria a Dios. Santo, santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Santo Dios. Si hay alguien aquí que tenga